pasado Jesús puso el ejemplo de un publicano, un pecador público, ¿se acuerdan? Que fue a rezar junto con un fariseo. El fariseo hablaba de sí mismo, presumía de lo bien que había hecho y por eso no bajó justificado, perdonado, salvado. En cambio, el publicano sí, porque reconoció que era un pecador, le abrió las puertas al Señor. Y hoy, en el Evangelio, parecería como que Lucas ha aumentado la dosis. Ya sabemos que Jesús va al encuentro y perdona a los pecadores, incluso a pecadores públicos como este publicano. Pero luego, en este Evangelio nos encontramos con uno, fíjense cómo viene descrito, viene presentado poco a poco. Un hombre, primero dice que es un hombre, luego que se llamaba Zaqueo, luego que era jefe de publicanos y además rico y chaparrito. El hecho de que diga aquí que es jefe de publicanos no es porque fuera el jefe de muchos publicanitos, ¿no? Es como una manera de decir, este sí que era pecador en serio, ¿no? O sea, en el otro evangelio de la otra semana era un pecador, este era un pecador principal, un pecador, un publicano principal. Y además es rico. O sea, dos dificultades realmente grandes, al menos desde el punto de vista humano, para la salvación. Por un lado es un pecador público, por el otro lado sabemos, porque antes en el Evangelio ha dicho que las riquezas hacen muy difícil que una persona deje entrar a Dios en su vida. Entonces, como quien dice, Lucas está poniéndonos aquí a ver si es cierto que Jesús puede con este, ¿no? Con nosotros, vamos a ver, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Fundamentalmente nos dice que Dios no excluye a nadie, que Dios ama a todo el mundo, lo que la primera lectura nos repitió. Tú te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. Tenemos un ejemplo concreto aquí. Vamos a decir, el modelo de pecador delante de la sociedad sería este hombre. No solamente es un publicano, sino que es un gran publicano. Y además es rico. Es interesante la nota que pone también Lucas, que es bajito de estatura, que es chaparro. ¿Por qué? Porque por un lado eso nos hace ver un poco quizá como lo veían sus conciudadanos, que de hecho no lo dejan ni pasar. Es un hombre rico, debería ser un hombre importante, pero por el hecho de ser publicano, público pecador, ya saben, el que cobraba los impuestos, muy posiblemente era excluido. Y aquí vemos el contraste entre Dios que ama a todo mundo y va a buscar a todos, especialmente aquellos más necesitados, y esta sociedad que lo único que sabe hacer para defenderse es crear barreras. Y creo que nos muestra muy claramente lo que somos los seres humanos dejados a nuestros propios medios. ¿Qué es lo que podemos hacer enfrente del mal? Si acaso poner barreras. Y si no, vean por qué tenemos ahí cárceles, que teóricamente deberían servir para reintegrar a la gente, que a la hora de la hora no sirven para eso. ¿Por qué? Porque como seres humanos no somos capaces de deshacer el mal, de cambiar humanamente solos. Lo único que podemos hacer es crear, o lo único que solemos hacer con frecuencia es crear esta barrera, separarnos para evitar que nos contagien, vamos, en pocas palabras. ¿Qué es lo que hace Jesús? Fíjense, este hombre es bajito de estatura, la multitud no lo deja pasar. ¿Qué es lo que él hace? Se sube a un árbol. Al inicio parece que es pura curiosidad, quería ver a Jesús. No dice ahí que tenía fe, que quería pedirle nada, no sabemos nada. Es un puro gesto de curiosidad, al parecer. Pero es posible que fuera un gesto de curiosidad, no simplemente humano, sino con algo más. Lo que es fabuloso es que Jesús se sirve de eso, ese pequeño detalle, ese pequeño acto
de iniciativa de Zaqueo, y es Jesús el que, cruzando por entre la gente, el que le dice: Zaqueo, hoy tengo que estar en tu casa, tengo que estar en tu casa. Y también es interesante y hermoso ver que Zaqueo, no sabemos, como les digo, con qué intenciones se subió al árbol, aparte de curiosidad, pero agarra la oportunidad al vuelo, y no solamente porque sí, el Evangelio dice con gran alegría. Dice sí, lo acoge, lo recibe. Y en ese momento en que lo recibe, le entra la alegría a su corazón. Pero esa alegría no se queda en una cosa superficial. La alegría le ha llegado porque lo ha cambiado ya. Y al mismo tiempo comenzamos a ir a todos los demás, a toda la gente. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Otra vez, la reacción meramente humana de miedo ante el mal o el pecado, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Por qué? Porque como humanos, como les digo, no tenemos el modo de deshacer el mal, el pecado, de enfrentarlo, de transformarlo. Y entonces lo que hacemos es arrinconarlo. Pero Jesús es hombre, pero también es Dios. Y Él no solamente arrincona el pecado, Él puede cambiar, transformar, crear una realidad nueva. Y eso es lo que hace. Solo con el hecho de que este publicano lo acoge en su casa, y la experiencia que el publicano habrá tenido de esa visita, inmediatamente se pone de pie y dice: voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Es decir, realmente Zaqueo no solamente le ha abierto la puerta de su casa a Jesús, sino que le ha abierto su vida y su corazón, y se la ha cambiado. Y es por eso que Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y fíjese la frase final: porque también él es hijo de Abraham. Es decir, los otros, su comunidad, prácticamente le había negado hasta eso, que fuera parte de la comunidad de los hijos de Abraham. Y Jesús les dice: no, él también es. Le restituye lo que le faltaba de alguna manera. Y luego afirma de que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué grande lección para nosotros, hermanos, porque como ya he un poco insinuado, humanamente, realmente solos, lo más que podemos hacer es crear barreras. Realmente no podemos transformar solos. El Señor nos recuerda aquí y cada domingo que Él está en medio de nosotros, que estando Él en medio de nosotros, Él puede llegar a tocar los corazones y hacer y realizar los cambios que nosotros no podemos, que nosotros como comunidad no podemos crear barreras, ¿no? Sino crear oportunidades para que precisamente a lo mejor aquellos que están un poco más lejos se puedan encontrar con Él. Cuando venimos aquí cada semana alrededor del altar, pensemos un poco. Le hemos dado la espalda y hemos servido de barrera para alguien. Lo hemos excluido porque lo hemos considerado, la hemos considerado no digna, irredimible, incambiable, o a nosotros mismos. Y no nos olvidemos que nosotros como comunidad, como iglesia, tenemos sentido solo alrededor del Señor Jesús, pero también con los brazos abiertos hacia afuera, porque no solamente estamos aquí para rodearlo a Él, sino también para alargar sus brazos. Él puede verdaderamente crear posibilidades nuevas donde parece que no existen. Miren, esto, los mismos que estaban allí alrededor de Jesús e impidiéndole la vista a Zaqueo, lo sabían muy bien desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla de dar vida en el desierto, lugar en el que de por sí no crece nada, o cuando le dice a Ezequiel que tiene una visión de un valle lleno de huesos áridos, que les profetice y comienzan esos huesos
a cubrirse de músculos y tendones y finalmente a tener vida. Es lo que está diciendo. Tú, como seres humanos, no puedes no ver ningún futuro. Yo, como Dios, puedo crear un futuro. Dejemos a Dios que sea Dios y dejemos a Dios que realmente abra oportunidades. Él jamás abandona lo que ha creado, nunca se rinde ante ningún caso, por más perdido que parezca. La tentación nos viene a nosotros que somos humanos y que no tenemos la grandeza del amor de Dios y su omnipotencia y providencia divina. Por eso, como les digo, cada vez que nos reunimos aquí alrededor, enfrente del altar, pensemos, estoy aquí como aquella multitud que bloquea el camino a quien a lo mejor lo necesita más, o estoy aquí como aquella miembro de la iglesia que está ciertamente al lado de Jesús, pero no dándole las espaldas a los demás, sino al contrario, tendiéndoles la mano. Ojalá que como unidad, como iglesia, hagamos esto último siempre. ¿Para qué? Para que a través de nosotros se vea ese amor que Dios tiene a todos y a cada uno, sin excluir a nadie.